culturas en la hoy Ciudad de México, como consecuencia de una manifestación de estudiantes que luchaban por la democratización de nuestro país. El halconazo en 1971, en el que fueron masacrados cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La matanza de 45 indígenas de Acteal en Chenaló, Chiapas, en 1997. Pero además de estas acciones militares, se han presentado otras que ponen en tela de juicio el optimismo del proyecto de decreto de la ley en discusión. La presencia militar dentro de la sociedad civil de 2000 a 2012 se fue posesionando con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la segunda mitad de este periodo, el Ejército tuvo una mayor intervención mediante el despliegue de operativos militares en diferentes regiones del país, de lo que se derivó innumerables quejas por violación a los derechos humanos. Las ejecuciones realizadas por el Ejército en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, la represión y desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en octubre de 2014. Debido a la represión ejercida por el Ejército en contra de los movimientos sociales en los años 60 y 70, se propiciaron varios casos de desaparición forzada que hasta ahora no han sido resueltos. Todos y cada uno de ellos son lamentables para el pueblo mexicano. Por esa razón, debemos votar en contra del proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior, porque prácticamente institucionaliza las acciones militares mencionadas y con ello se militariza México. También lo asimila a un Estado policial en el que se podrá suprimir arbitrariamente las libertades civiles y de ser así, regresaremos a un Estado antidemocrático. Vale la pena reflexionar al respecto. Vale la pena preguntarnos si eso es lo que queremos. Yo estoy seguro que no. El artículo 6 del proyecto de la ley otorga atribuciones a las Fuerzas Armadas para implementar políticas, programas y acciones para prevenir y atender riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando señala que las Fuerzas Armadas pueden realizar acciones de prevención a favor de la seguridad. No explica los mecanismos para ejercer dicha atribución. Tampoco responsabiliza a las Fuerzas Armadas en caso de realizar detenciones, cateos o ejercer violencia de manera arbitraria, y esto es muy grave. Asimismo, el artículo 7 establece que se deben preservar en todo momento los derechos humanos y sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Sin embargo, recordemos que las Fuerzas Armadas realizan actividades rutinarias como lo son la instalación de retenes en vías públicas y la revisión de automóviles sin orden judicial. Al respecto, la propuesta de ley resulta ambigua porque no garantiza que las acciones del Ejército resguarden los derechos humanos. Y por su parte, aunque el artículo 8 de dicho proyecto establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, no se determina en qué momento una movilización se torna de carácter grave, puesto que deja abierto a criterio del Ejecutivo Federal la participación de las Fuerzas Armadas. La amenaza que genera este proyecto de ley es la posibilidad de criminalizar las protestas sociales y usar la fuerza pública como forma de contener las luchas populares, violentando su derecho a manifestarse y su libertad de expresión, debido a que no se ha dimensionado la actuación del Ejército mexicano. Por su parte, el artículo 30 pretende facultar a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de inteligencia,
siempre y cuando utilicen métodos lícitos de recolección de información con pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo, no explica los mecanismos para realizarlo y por la propia naturaleza que conocemos del Ejército, estas atribuciones resultan riesgosas para los mexicanos. En específico, en materia de tortura, pues hemos tenido experiencias claras de ello. Por ejemplo, en 2016 se calcula que hubo más de 220 casos de tortura y más de 70 casos de desaparición forzada. El tema es tan relevante que incluso Han Harab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, mostró su preocupación debido a que este proyecto de decreto no aporta soluciones reales a nuestro país para enfrentar los enormes retos en materia de seguridad. Además, violenta los derechos humanos de la sociedad. Entre las razones que expone para que dicha iniciativa no se apruebe están las siguientes: ambigüedad de conceptos, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento de la autoridad civil al mando militar, ausencia de control, indebida regulación del uso de la fuerza, indebida protección y garantía de los derechos humanos, ausencia de transparencia e inconstitucionalidad de la propuesta. Asimismo, se han pronunciado en contra de esta ley la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, varias comisiones estatales de derechos humanos, universidades como la UNAM, la Ibero y la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, la sociedad civil. Sin embargo, me resulta sorprendente que, aunque expertos en la materia, académicos y millones de mexicanos, estamos expresando nuestro rechazo a esta propuesta de ley, que no haya la sensibilidad política y menos el compromiso social por parte del PRI y de todos aquellos políticos quienes los apoyan en esta propuesta que atenta contra la consolidación de nuestra democracia y de los derechos humanos. Pero lo peor es que esta propuesta de ley fortalece más al presidencialismo que tanto daño ha hecho a nuestro país. Por ello, les recuerdo a varios legisladores que se encuentran aquí que nuestro trabajo de muchos años ha sido para democratizar a México, que nosotros no somos producto de un sistema autoritario, somos producto del voto popular. No impongamos a México, a nuestra querida patria, mano dura y control militar. La historia no olvidará este atropello. Se escribirán notas, artículos, incluso libros completos de este intento de traición a nuestra democracia. La historia será la encargada. Mi voto será en contra de este dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, porque fomenta la arbitrariedad e impunidad. Además de ser ambigua, es antidemocrática porque intenta concentrar más poder en el Ejecutivo Federal en contraste con el principio de equilibrio de poderes. Además, impulsa el autoritarismo en México, lo que representa un retroceso para nuestro país y un atentado contra los derechos humanos. Cuando se fortalece un régimen autoritario, es segura la transgresión a los derechos humanos del pueblo y un retroceso social. Por ello, pido a todos ustedes, compañeros legisladores, no aprobar este dictamen. Los mexicanos se los van a demandar. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Adelante, senador. No. Con su permiso, presidente, primero comentar a esta honorable asamblea que vengo yo de un estado muy histórico donde nace el ejército mexicano. Algunos historiadores lo señalan en Celaya el 21 de septiembre de 1810 con el generalísimo don Miguel Hidalgo y Costilla,
o el 22 de octubre de 1810 en Acámbaro,